En las profundidades de la Sierra Madre Occidental, un viejo autobús de color rojo con destellos de óxido en sus bordes se preparaba para su viaje nocturno. La ruta era conocida por todos como el Sendero de las Almas, un camino que atravesaba varias provincias mexicanas, desde Jalisco hasta Sonora. La gente del lugar murmuraba historias sobre aquel autobús, pero nadie podía confirmar si eran ciertas o solo leyendas pasadas de generación en generación. Esa noche, el autobús estaba particularmente lleno. Entre los pasajeros se encontraban Don Ernesto, un hombre mayor con una mirada cansada y un sombrero desgastado, que siempre llevaba consigo una vieja radio. Luisa, una joven enfermera que regresaba a su pueblo natal después de años de trabajo en la capital. El padre Gabriel, un sacerdote que llevaba consigo un crucifijo de plata y un rosario entre sus dedos. Carlos y Ana, una pareja de recién casados que viajaban para visitar a la familia de él en Sonora. El conductor, un hombre de pocas palabras llamado Rafael, dio la bienvenida a los pasajeros con un simple asentimiento de cabeza. Mientras el autobús comenzaba su marcha, don Ernesto encendió su radio, sintonizando una estación que solo emitía estática. ¿No hay otra cosa que escuchar?, preguntó Luisa con una sonrisa nerviosa. Don Ernesto simplemente negó con la cabeza, es la única estación que se recibe en estas montañas. El padre Gabriel observaba por la ventana, murmurando oraciones en voz baja. Carlos y Ana se tomaban de la mano, susurrando promesas de un futuro juntos. A medida que la noche caía, una densa niebla comenzó a envolver el autobús. Rafael ajustó sus lentes y se concentró en la carretera, pero algo en el ambiente había cambiado. La estática de la radio de don Ernesto se intensificó y una voz distorsionada comenzó a emitirse a través de ella. ¿Escucharon eso?, preguntó Luisa, su sonrisa desapareciendo. El padre Gabriel dejó de rezar y se persignó, Dios nos proteja. La voz en la radio se volvió más clara, no hay escapatoria, no en el Sendero de las Almas, punto. Carlos apretó la mano de Ana, ¿qué está pasando? Rafael intentó cambiar la frecuencia, pero la voz seguía allí, riendo con una tonalidad siniestra. De repente, el autobús se detuvo. Rafael giró la llave una y otra vez, pero el motor no respondía. Los pasajeros se miraron unos a otros, el miedo reflejado en sus ojos. Debemos permanecer juntos, dijo el padre Gabriel, algo maligno nos acecha esta noche. La puerta del autobús se abrió con un chirrido, y una figura encapuchada apareció en la entrada, su rostro oculto en las sombras. ¿Quién eres?, preguntó don Ernesto, su voz temblorosa. La figura no respondió, pero un frío viento entró en el autobús, llevando consigo susurros de voces perdidas. La figura encapuchada permanecía inmóvil en la entrada del autobús, como una estatua de oscuridad. Los pasajeros se agruparon más cerca, sus corazones latiendo al unísono con el temor que los envolvía. Don Ernesto, ¿qué dice la radio ahora?, preguntó Luisa, su voz apenas un susurro. El anciano ajustó el dial, pero solo se escuchaba un silencio sepulcral. La estática había desaparecido, y con ella, la voz que los había atormentado. El padre Gabriel se levantó, su estatura imponente contrastando con la fragilidad del momento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te ordeno que te rebeles, dijo con autoridad. La figura dio un paso adelante, y la luz de la luna reveló su rostro. Era una mujer de edad avanzada, con arrugas que contaban historias de sufrimiento y ojos que habían visto demasiado. No soy tu enemigo, dijo con una voz que sonaba como hojas secas al viento. ¿Quién eres entonces?, preguntó Carlos, protegiendo a Ana detrás de él. Mi nombre es María. Una vez fui como ustedes, una pasajera en este autobús, comenzó a relatar. Pero una noche, hace muchos años, algo terrible sucedió en este mismo camino. Algo que dejó una mancha en el alma de estas tierras. Los pasajeros escuchaban, cautivados por sus palabras. María continuó, una caravana de la muerte, similar a la que ustedes conocen de Perú, ocurrió aquí. Un grupo de rebeldes, enojados con el gobierno, detuvieron este autobús y... Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero ella las limpió rápidamente. No puedo decir más. Solo sé que desde esa noche, las almas de aquellos que perdieron la vida vagan por aquí, buscando justicia o quizás solo paz.
El padre Gabriel se acercó a María. ¿Y tú, por qué estás aquí? Estoy atrapada, condenada a revivir esa noche una y otra vez. Pero ustedes aún tienen una oportunidad, dijo María, señalando hacia la oscuridad fuera del autobús. Deben seguir el camino y enfrentar los fantasmas de nuestro pasado si quieren ver el amanecer. Rafael, que había estado en silencio hasta ahora, tomó la decisión. Encenderé el autobús. No podemos quedarnos aquí. Con un rugido, el motor volvió a la vida y el autobús se adentró en la niebla. María desapareció tan repentinamente como había aparecido, dejando atrás solo el eco de su advertencia. Mientras el autobús se alejaba, los pasajeros se miraron entre sí, preguntándose si lo que habían experimentado era real o solo producto de sus miedos. Pero todos sabían, en lo más profundo de sus corazones, que la verdadera prueba aún estaba por venir. El autobús serpentaba por las curvas de la montaña, cada giro revelando solo más oscuridad y niebla. Los pasajeros se aferraban a sus asientos, el miedo a lo desconocido palpable en el aire. Don Ernesto, con su radio ahora silenciosa, miraba por la ventana, intentando descifrar las sombras que se movían entre los árboles. «Algo nos sigue», murmuró, su voz apenas audible. Luisa, que había encontrado consuelo en las palabras del padre Gabriel, se inclinó hacia él. «Padre, ¿cree que lo que dijo María es cierto, que hay almas en pena aquí?» El sacerdote asintió lentamente. «He sentido la presencia del mal antes, pero esto es diferente. Es como si la tierra misma estuviera llorando». Carlos y Ana, abrazados el uno al otro, susurraban oraciones que habían aprendido de niños, esperando que alguna divinidad los escuchara. De repente, un grito desgarrador cortó la noche. Rafael frenó en seco, y todos se precipitaron hacia las ventanas para ver la causa del alarido. Allí, en medio del camino, se encontraba una figura solitaria, una niña con un vestido blanco desgarrado y manchado de tierra. Sus ojos estaban vacíos, y su boca abierta en un grito mudo. «Tenemos que ayudarla», exclamó Luisa, dirigiéndose hacia la puerta. «No», dijo el padre Gabriel, sujetándola firmemente. «No es lo que parece. Es una de las almas de las que hablaba María. Está atrapada entre este mundo y el siguiente». La niña comenzó a caminar hacia el autobús, su figura borrosa por la niebla. «¿Por qué nos persiguen?», preguntó Ana, su voz temblorosa. «Porque no han encontrado la paz», respondió don Ernesto. «Y nos ven como intrusos en su sufrimiento». Rafael arrancó el autobús de nuevo, y continuaron su viaje, dejando atrás a la niña fantasma. Pero a medida que avanzaban, más figuras aparecían en el camino, cada una con su propia historia de dolor y pérdida. El padre Gabriel comenzó a rezar en voz alta, su voz resonando en el autobús como un faro de esperanza. Los pasajeros se unieron a él, sus voces entrelazadas en un coro de fe y desesperación. Y entonces, tan repentinamente como habían aparecido, las figuras se desvanecieron y la niebla se disipó, revelando un cielo estrellado y la promesa de un nuevo amanecer. Pero la tranquilidad fue breve. Un estruendo ensordecedor sacudió el autobús y una luz cegadora los envolvió. Cuando la luz se disipó, se encontraron frente a una antigua hacienda, su fachada desmoronándose y sus ventanas como ojos vacíos. ¿Dónde estamos?, preguntó Carlos, mirando el edificio con temor. «En el corazón de la sierra», respondió Rafael. «Y creo que es aquí donde debemos enfrentar nuestro destino». La antigua hacienda se alzaba ante ellos como un testigo silencioso de los horrores que habían ocurrido allí. Sus paredes de adobe estaban cubiertas de enredaderas, y las ventanas rotas parecían ojos vacíos que los observaban. Rafael apagó el motor del autobús, y los pasajeros descendieron con cautela. El aire estaba cargado de electricidad, y el viento susurraba secretos que solo ellos podían escuchar. «¿Qué es este lugar?», preguntó Luisa, mirando a su alrededor. El padre Gabriel cruzó el umbral de la entrada, su crucifijo en alto. «Esta es la hacienda de las almas. Se dice que aquí ocurrió una masacre hace muchos años. Los dueños de la hacienda, en su codicia, esclavizaron a los campesinos locales. Cuando estos se rebelaron, los dueños los ejecutaron y enterraron sus cuerpos en el patio trasero.
Carlos y Ana se tomaron de la mano, sintiendo la presencia de las almas que aún vagaban por el lugar. ¿Qué debemos hacer?, preguntó Ana. Don Ernesto señaló hacia una puerta entreabierta. Creo que debemos explorar la casa. Quizás encontremos respuestas o una forma de liberar a estas almas atormentadas. El interior de la hacienda estaba oscuro y polvoriento. Las paredes estaban cubiertas de manchas de humedad y el suelo crujía bajo sus pies. A medida que avanzaban, los pasillos parecían retorcerse y cambiar de forma, como si el tiempo mismo se hubiera distorsionado. En una habitación, encontraron una vieja radio, similar a la de don Ernesto. Emitía estática, pero esta vez, la voz que salía de ella era clara y escalofriante. ¿Por qué están aquí?, preguntó la voz. ¿Qué buscan? El padre Gabriel se persignó. Buscamos liberar a las almas atrapadas en este lugar. Queremos que encuentren la paz. La voz se rió, un sonido que heló la sangre. La paz es un lujo que no se les concede. Pero si desean continuar, deben enfrentar sus propios demonios. Cada uno de ustedes tiene un secreto, una culpa que los atormenta. Los pasajeros se miraron entre sí, sus rostros pálidos. ¿Cómo sabes eso?, preguntó Luisa. La voz no respondió, pero la puerta detrás de ellos se cerró de golpe, atrapándolos en la habitación. Las paredes comenzaron a temblar y las sombras se retorcieron en formas grotescas. ¿Qué debemos hacer?, gritó Carlos. Don Ernesto se acercó a la radio, su mano temblando. Debemos confesar nuestros pecados. Solo así podremos liberar a las almas y encontrar la salida. Uno por uno, los pasajeros comenzaron a hablar, revelando sus secretos más oscuros. Las paredes absorbían sus palabras y la habitación parecía encogerse a su alrededor. Finalmente, el padre Gabriel habló. He dudado de mi fe. He cuestionado a Dios en momentos de oscuridad. La voz en la radio se calmó. La confesión es el primer paso hacia la redención. Ahora, enfrenten sus demonios y sigan adelante. La puerta se abrió de nuevo, y los pasajeros salieron a la luz de la luna. La hacienda parecía más antigua y desgastada, como si hubieran vivido años en su interior. ¿Qué sigue?, preguntó Ana. Don Ernesto señaló hacia un camino que se perdía en la niebla. Seguimos adelante. Las almas nos guiarán. Y así, con sus secretos al descubierto, continuaron su viaje hacia lo desconocido, esperando encontrar respuestas y liberar a las almas que los acechaban. La hacienda de las almas parecía atrapada en el tiempo. Los pasajeros avanzaban por los pasillos polvorientos, sus pasos resonando como ecos de un pasado olvidado. Cada habitación estaba llena de sombras y susurros, y el aire estaba cargado de electricidad. Don Ernesto, con su radio en mano, intentó sintonizar una estación. Pero esta vez, en lugar de estática, la voz que emergió era clara y escalofriante. ¿Están listos para enfrentar la verdad?, preguntó la voz. Los pasajeros se miraron entre sí, sus corazones latiendo con anticipación. ¿Qué verdad?, preguntó Luisa. La voz continuó, esta no es solo una hacienda abandonada. Es un punto de convergencia, un lugar donde las almas atormentadas se cruzan. Pero no solo las almas de los campesinos ejecutados. También las de ustedes. Los pasajeros se estremecieron. ¿Qué quieres decir?, preguntó Carlos. ¿Recuerdan sus confesiones?, dijo la voz. Cada uno de ustedes tiene un secreto, una culpa que los persigue. Y aquí, en este lugar, esos secretos se manifiestan. El padre Gabriel se persignó. ¿Estamos atrapados en un juicio, un purgatorio? No exactamente, respondió la voz. Ustedes son los jueces y los acusados. Deben enfrentar sus propios demonios para liberar a las almas y encontrar la salida. Los pasajeros se miraron, sus rostros reflejando el miedo y la determinación. ¿Cómo lo hacemos?, preguntó Ana. La voz en la radio se rió. Cada uno de ustedes debe tomar una decisión. Un sacrificio. Solo así podrán liberar a las almas y escapar de este lugar. Don Ernesto miró su radio, pensando en su vida, en las oportunidades perdidas. Luisa recordó a un paciente que no pudo salvar. Carlos y Ana se aferraron el uno al otro, sus secretos compartidos en sus miradas.
El padre Gabriel habló con voz firme. Estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario. La voz en la radio se volvió más suave. Entonces, elijan, ¿qué están dispuestos a sacrificar? ¿Qué parte de ustedes dejarán atrás? Los pasajeros cerraron los ojos, sumidos en sus pensamientos. Y uno por uno, tomaron su decisión. Cuando abrieron los ojos, la hacienda había cambiado. Las paredes estaban restauradas, y la luz del sol entraba por las ventanas. Las almas habían desaparecido. Rafael encendió el motor del autobús, y salieron de la hacienda. El camino se extendía ante ellos, y la niebla se disipó. Pero cuando miraron atrás, la hacienda de las almas había desaparecido por completo.